Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión 9. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor José Eduardo Tapan. El doctor es licenciado, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM, maestro en Teoría Psicoanalítica por el CIEP, con 35 años de ser profesor en distintas universidades del país y con más de 25 años de práctica psicoanalítica privada. Ha publicado más de 300 artículos en revistas nacionales y extranjeras, ha impartido cursos y conferencias tanto en México como en el extranjero y cuenta con 4 libros de su autoría. Pertenece al Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, a la Fundación Europea para el Psicoanálisis, es miembro del Consejo Editorial de Carta Psicoanalítica, coordinador en México del Lapsus de Toledo, miembro fundador del GRITA, de Canal Freudiano y de Psicoanalistas Asociados de México. Quiero agradecer particularmente que haya aceptado nuestra invitación. Yo le comparto que gracias a uno de sus textos en este libro de filosofía y psicoanálisis es que mi interés en esta relación de la filosofía y el psicoanálisis creció. Es un texto de hace más de 14 años y bueno, es un gusto para mí contar con su presencia. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Eso fue de un congreso en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, y donde hablo de la pasión, pero desde Aristóteles, no la pasión así, ¿no? Entonces, ya les dieron mis cartas credenciales. Esto es un seminario, lo que tiene usted es un seminario de Foucault, y de lo que vamos a trabajar es sobre la interpretación, que no es una Weltanschauung. La interpretación del psicoanálisis no es una Weltanschauung, es como está anunciado, ¿no? el tema. Bueno, yo quiero decirles que la interpretación del psicoanálisis sí es una Weltanschauung. O sea, el tema aquí, y es un tema que se le escapa a Foucault, es que así como cuando nosotros hablamos, cuando uno es ignorante de la filosofía, uno siempre dice, lo que pasa es que los filósofos o la filosofía piensa de tal manera, o la filosofía, yo no estoy de acuerdo con el pensamiento filosófico, y uno dice, ¿de cuál de todos los pensamientos filosóficos? ¿De cuál de todos los filósofos? Bueno, eso se le escapa a Foucault, porque la mayoría de las críticas que hace Foucault al psicoanálisis, habla de el psicoanálisis, pero no le pone apellido. Y ese psicoanálisis al que Foucault hace crítica, tiene certera crítica de hacerlo, porque efectivamente ese psicoanálisis, o esas formas de entender lo que es el psicoanálisis, ciertamente son una Weltanschauung. Entonces, les digo esto porque en una entrevista que hicieron 2 días después de la muerte de Jacques Lacan, le hacen una entrevista a Michel Foucault sobre Jacques Lacan, y en esa entrevista Michel Foucault le dicen cosas como, bueno, ¿qué opina de que dicen que Jacques Lacan hizo una revolución psicoanalítica? No sé qué. Y en ese texto, y ahí en la entrevista, el propio Michel Foucault se dirigió en 3 o 4 ocasiones al pensamiento de Jacques Lacan, pero ahí lo que dice es que él propiamente piensa que Jacques Lacan no hubiera gustado de ser considerado un revolucionario, sino un psicoanalista más, cosa que es verdad, o sea, es verdad lo que dice Foucault frente a lo que hubiera querido Lacan, pero también es verdad que hizo una revolución, y también es verdad que el psicoanálisis que construye Lacan lo construye no solo como una manera distinta o diferente de colocarse frente a la psiquiatría, a la psicología, a las psicoterapias, sino también frente al psicoanálisis, o por lo menos al psicoanálisis que le antecedía a Jacques Lacan. Entonces aquí es importante entender que la propuesta lacaniana se erige como una propuesta crítica a la teoría de Sigmund Freud, y especialmente de los post-freudianos, y en especial con Anna Freud, y de alguna forma muestra algunas vicisitudes críticas precisamente con Klein,
y muestra algunas precisiones con Winnicott. Entonces, sí es importante entonces señalar que efectivamente sí hay psicoanálisis en plural, como hay filosofías en plural, y que no se puede hablar de el psicoanálisis sino de los psicoanálisis. Y que la crítica que hizo Foucault a ese psicoanálisis que él critica, esa crítica está muy claramente orientada en unas conferencias que dio en Brasil, Foucault, sobre el origen de las formas jurídicas, donde muestra para él que el psicoanálisis, el problema del psicoanálisis es que de alguna forma está sostenido en un ejercicio de poder, en donde en su interpretación, en sus intervenciones, en su forma de crear, es que no sé si serían interpretaciones propiamente, pero digamos análisis e interpretaciones, está subsumido un ejercicio de poder. Quiero decirles que es verdad, o sea, Foucault no se equivoca. Esa crítica que hace Foucault es legítima. Sin embargo, volvemos a decir, no a el psicoanálisis, como tampoco podemos hablar de la filosofía, a ese grupo de posiciones que fueron herederas de un psicoanálisis que tenía que ver con cuestiones de carácter más empírico y sí con una tradición freudiana. ¿De acuerdo? Tanto Foucault como Lacan, ambos son, digamos, no son contemporáneos. Lacan es un poco mayor que Foucault. Lacan nace en 1901 y en este sentido, pero ambos podemos decir que el ejercicio de lo que fue el factotum que hizo a Lacan lacaniano y a Foucault Foucaultiano fue sus clases con Lévi-Strauss. Ambos podemos decir que es a partir del trabajo con Lévi-Strauss, con los textos de Lévi-Strauss, que de alguna forma empiezan ellos a encaminarse, pero esto es muy importante porque eso es donde vamos a empezar a ver las diferencias en este sentido de los psicoanálisis en plural, de Freud y los post-freudianos, de lo que hacía Lacan, que tiene que ver precisamente esta cuestión de se ha cerrado esta sesión porque se ha iniciado la sesión con su cuenta en otro dispositivo. ¿Me están siguiendo? Es que de repente ahí apareció un cosito raro, pero bueno. Entonces les estaba diciendo que de alguna forma Michel Foucault, tanto Lacan, son ambos herederos no pueden negar la influencia que tuvo el pensamiento de Lévi-Strauss en generar lo que vamos a llamar lo lacaniano y lo Foucaultiano. ¿Por qué? Porque antes ¿por qué tan importante Lévi-Strauss para el pensamiento de Foucault y de Lacan? Todo el pensamiento antes de Lévi-Strauss estaba totalmente construido a partir de lo que el paradigma dominante era el del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. A partir de eso y de la conciencia de la historia de Hegel, incluso podemos pensar todas las escuelas críticas, la escuela de Frankfurt y todo esto, todos estaban enmarcados a partir de este pensamiento de la historia. De ahí que todo tenía que ser pensado como proceso, como maduración, como desarrollo. Si había algo, teníamos que entender el proceso que lo había gestado, los mecanismos que gestaban esos procesos. Entonces todo estaba del lado del proceso, el desarrollo, y eso inscribía del lado de los paradigmas de las ciencias sociales, incluso psicológicas y psicoanalíticas, esta idea de la teoría del proceso y de la historia. Pero de la historia, heredero del pensamiento de Hegel. ¿Qué significa esto? Que teníamos que pensar, por ejemplo, que las circunstancias en que se encontraba un niño sumergido era lo que de alguna forma y las diferentes etapas en que esas circunstancias estaba rodeado el niño era lo que lo marcaba y lo que lo determinaba. ¿De acuerdo?
Y entonces todo lo que se estaba hablando era, por ejemplo, desarrollo desarrollo evolutivo en la parte de la sexualidad infantil, en la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, como etapas. La maduración en términos de cómo estaba en un primer momento la criatura, la influencia que tenía la madre, el padre, y entonces todo esto que estamos hablando es totalmente Hegel primero, y después la lectura marxista de Hegel, que tiene que ver con materialismo histórico, materialismo dialéctico, y en eso estaba situado el paradigma del psicoanálisis, la psicología, la historia, por eso Foucault, vamos a ver el cambio que eso tuvo para Foucault y para Lacan, esa forma de estar colocados frente a las cosas, ¿no? O sea, era esta idea de pensar los procesos de eso. Con Lévi-Strauss, a partir de su lectura de la lingüística, de Saussure, pero además directamente de Jacobson y directamente, digamos, de estas tradiciones. Recuerden que Lévi-Strauss era filósofo, o sea, él hizo etnología porque fue una práctica que lo llevó, porque era su pasión, pero su formación es filosófica, la de Lévi-Strauss. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Lévi-Strauss? A darse cuenta que teníamos que pensar los fenómenos del pensamiento, los fenómenos de la historia, los procesos sociales a partir de dos ejes, lo sincrónico y lo diacrónico. Todo el psicoanálisis que critica Foucault, todo el psicoanálisis que critica Lacan, están ejercidos bajo el sentido totalmente diacrónico, la diacronía, el tiempo, los mecanismos y los procesos. Hacer intervenir la sincronía para entender los procesos, para entender los fenómenos, eso es algo que fue lo que aprendieron ambos de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es el que agrega esta idea de pensar lo estructural, lo llama así Lévi-Strauss, ¿no? Por eso es el padre del estructuralismo. Entonces, Michel Foucault y Lacan son obviamente en este sentido herederos de esa tradición del pensamiento estructuralista que les hace llegar a las consideraciones de carácter sincrónico. O sea, ¿cuáles son los principios elementales que hacen que los fenómenos sean así? Y esos principios elementales no necesariamente tienen que ser construidos de manera social. Hay otras variables o circunstancias históricas. Son otras las variables que intervienen. Entonces, por eso era parte de lo que yo quería decirles. O sea, que estrictamente, esa crítica que hace Foucault a pensar que el psicoanálisis es una Weltanschauung, o sea, si es una cosmovisión, no es equivocada, ¿no? Sí, solo sí, pensamos en el psicoanálisis que ha sido Freud y los herederos de Freud, sin considerar a Lacan, que es quien de alguna forma sí cambia el paradigma y lo hace descansar a partir de lo sincrónico, en donde a partir de lo sincrónico, obviamente, intervienen otros factores que ya no tienen que ver con una cosmovisión. Ya no hay una cosmovisión asociada al pensamiento psicoanalítico. Antes sí. La cosmovisión asociada al pensamiento psicoanalítico estaba considerada a partir de el famoso complejo de Edipo. El problema es qué es el complejo de Edipo. Y otro de los problemas es que el complejo de Edipo se fue banalizando, trivializando y tergiversando hasta convertirse en una novela familiar en donde intervenía papá, mamá, hijitos, hermanos, envidias, celos, competencias, ¿sí? Lo que Freud llamaba la novela familiar del neurótico. Entonces podemos decir nosotros que el Edipo teórico se convirtió en la novela familiar del psicoanalista. O sea, se convirtió en una imaginarización, en una serie de fantasías, en donde esas matrices de operaciones y relaciones que estaban con los niños, su mamá, su papá, los hermanos, los celos, la envidia, la competencia, todos esos elementos que estaba el niño ahí, sus circunstancias metido,
totalmente del lado de Ortega y Gasset, o sea, estas circunstancias influyendo a la criatura, eso, el tema de eso es que eso ya estaba predeterminado, ya estaba cocinado, ya estaba preadvertido, ya había un modelo en donde casi antes de que hubiera un niño, ya se sabía cómo, por dónde se tenía que mover, ¿de acuerdo? Y en ese por dónde se tenía que mover era alrededor de lo que este complejo de Edipo banalizado era teorizado y construido como Weltanschauung, como cosmovisión. Y entonces encontramos, quiero decirles, o sea, a lo largo de la teoría psicoanalítica y la presentación de casos del psicoanálisis, confirmaciones de esta idea de cómo el psicoanálisis sí es una Weltanschauung totalmente, pues para decirlo así, con un sistema de poder que estaba como normativizado, ¿no? Había un sentido ahí donde la heterosexualidad y el sentido de lo que tiene que ser el concepto de normalización hacia la familia estaba totalmente subsumido. Entonces los niños necesariamente construían como objeto de amor a las madres y se identificaban con el padre, porque de alguna forma el padre era aquel que estaba casado con la madre, y entonces el niño, para tener una madre como la que tenía que parecerse al padre. Esto suena banalizado. Bueno, es triste, pero muchas de las propuestas psicoanalíticas no alcanzan más allá de este nivel de fantasía que se elevó a nivel teórico. ¿De acuerdo? Y encontramos, por ejemplo, todo esto además con dos antecedentes, en donde el analista, el psicoanalista, se convertía, a partir de la luz de sus artes interpretativas totalmente heredadas del periodo freudiano en que estuvo caminando del lado de la hipnosis, en donde el psicoanalista podía de alguna forma, a partir de la sugestión hipnótica, inducir, decir y todo eso, y eso tenía un peso fundamental en los pacientes. Entonces, aquí el psicoanalista se convierte a partir de la propuesta del complejo de Edipo y de la sexualidad infantil. A ver, como no sé la composición del grupo, voy a decir nada más tantito, porque no sé si son filósofos o hay de todo, hay raro. Entonces voy a hablar un poquito de estos. Antes de la teoría de la sexualidad infantil, Freud había tenido una propuesta hacia 1800, todo esto estamos hablando de 1890, donde de alguna forma los problemas psíquicos eran consecuencia de traumas que habían ocurrido en la infancia. Y entonces el núcleo traumático se cubría, y a eso se le llamó la tópica de la cebolla, por capas. Y entonces esos traumas tenían que ser o abreaccionados, es decir, sacada la energía negativa que se encontraba ahí, ese dolor, ese sufrimiento de haber presenciado al hermano ahogarse, pero que se había olvidado ese recuerdo, pero permanecía ahí latente, destruyendo la vida de la persona, ese trauma, entonces se abreaccionaba. La abreacción lo que hacía era sacar ese contenido, o se le hacía una sugestión hipnótica en donde se introducía una información como decir, bueno, ahora ya lo recordaste y ya entendiste, y todo esto a partir de la hipnosis, el núcleo traumático. Lo que descubre Freud después es que aquello que podía ser considerado un trauma, ese mismo evento era vivido de diferentes maneras por diferentes personas. Entonces, no era propiamente el acontecimiento lo que era traumático, sino la manera en que era vivido el acontecimiento. Entonces, ahí cambia la propuesta. ¿Qué es lo que hace que un acontecimiento sea vivido de una manera o que sea vivido de otra manera? ¿De acuerdo? Y entonces, lo que Freud empieza a darse cuenta es que antes de todo había habido una sexualidad infantil que había sido rechazada.
en donde sí había deseos, había una serie de cosas, envidias, competencias, que los niños de alguna forma olvidaban. Y entonces eso quedaba ahí latente. A eso Freud le llamó sexualidad infantil. Entonces, a partir de la sexualidad infantil, es que, a ver, nos voy a hacer una cuestión. ¿Me siguen escuchando todo perfecto? Bueno, es que me estaban llegando mensajitos y me estaba distrayendo. Entonces apreté un botoncito y ya no voy a oír esos mensajitos. Bueno, entonces, esa sexualidad infantil empezaba a ser como el núcleo duro a partir del cual se iban a ir generando los problemas. ¿De acuerdo? Y es ahí donde empieza a darse cuenta Freud que se trataba de una cuestión edípica. El Edipo freudiano es mucho más complejo, tristemente, que el Edipo de los postfreudianos. Pero en este sentido, entonces, lo que se hablaba de fuerzas y contrafuerzas, identificaciones, diferenciaciones, a partir de este sentido de lo que podría ser, en este sentido, el amor y la identificación con la madre, con el padre, con esos conflictos edípicos, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en este sentido, hay un texto de 1919 que se llama ¿cómo se llama? Se llama Poesía y Verdad, en donde está trabajando el texto de Poesía y Verdad de Goethe, y donde Freud lo que hace es mostrar cómo hay un episodio de la vida de Goethe en donde Goethe está aventando una vajilla por la ventana de su casa, y entonces Freud ve el paralelismo que tiene ese evento con un paciente que él tuvo, en donde también estaba aventando cosas fuera de su casa, y en su paciente lo que Freud ve es que ese paciente, en realidad, ese evento estaba propiciado por el hecho de que había nacido un nuevo hermanito. Y entonces el elemento que estaba intentando el niño paciente de Freud realizar al estar aventando la vajilla y las cosas fuera de casa era en realidad la idea de sacar al hermanito. Y entonces, cuando empieza a hablar de este evento de Poesía y Verdad de Goethe, Freud, y que Goethe niño estaba aventando las cosas por la ventana de su casa, la vajilla y todo eso, como lo había hecho su paciente, dice Freud, esto no es paradójico, esto no es, digamos, no es al azar, puesto que Goethe en ese momento había nacido su hermanito. Entonces dice Freud, podemos ver aquí que hay un paralelismo entre mi paciente y lo que estaba haciendo Goethe, ambos por el mismo principio, o sea, esta idea de no aceptar al hermanito y sacarlo de casa. El tema de esto es que eso es esa forma de interpretación de lo que estaba haciendo Goethe, es una Weltanschauung, es una cosmovisión, porque en realidad no sabemos por qué lo estaba haciendo Goethe. Incluso, si leemos el texto de Freud sobre Goethe, vemos que hay unos vecinos que cuando el niño empezó a aventar una vajilla que era de niño, chiquitas, con piezas pequeñas, las empezó a aventar por la ventana. Y los vecinos empezaron a aplaudirle y felicitarlo y decirle que qué bien, que no sé qué, y se emociona Goethe, y entonces va y empieza a aventar ya la vajilla de los padres, la vajilla, y ahora sí, con el aplauso y estrépito de los vecinos felices. Bueno, ese asunto de los vecinos felices no es examinado por Freud. Eso no le parece relevante a Freud. Hay un asunto, por ejemplo, también en un famoso caso de Sigmund Freud, bueno, hay muchos, pero voy a revelar algunos pequeños, ¿no?, ejemplos, en donde es el caso Dora, en donde en un episodio donde Dora es adolescente y llega con el señor K. El señor K está presente en la historia de Dora a lo largo de varios momentos, pero hay un momento cuando ella es adolescente, 16 años, donde está el señor K y ella en la tienda del señor K, porque era tendero, y donde el señor K la abraza, y ahí Freud infiere, porque no lo sabe, que Dora debió haber sentido el pene erecto del señor K. Y entonces
por esa parte donde ella como adolescente, que es abrazada por el señor K, en donde siente la presencia viril del pene del señor K, ella lo que siente ahí es un repudio, un rechazo, un asco, y la conclusión de Freud es decir, aquí claramente se ve la histeria de Dora, porque una chica normal de esa edad tendría que haberse excitado por esas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces esto es una confirmación de que ese tipo de interpretaciones y análisis se tratan de cosmovisiones. Weltanschauung. Todo esto, además, recuerden ustedes que Karl Popper en su libro Conjeturas y Refutaciones, todo el tiempo la crítica que hace al psicoanálisis freudiano y de Adler es precisamente esta cuestión en donde las interpretaciones freudianas siempre, y las adlerianas siempre encuentran confirmación. O sea, aquello que Popper necesitaba para decir eso no es una pseudociencia, o sea, por eso clasifica el psicoanálisis como una pseudociencia, es porque todo es verificable. No interviene la falsación tan importante para que el discurso pudiera ser falseable como Popper, y entonces ese psicoanálisis freudiano y adleriano es precisamente por estas características algo que a mí me parece claramente una Weltanschauung, o sea, sí es una cosmovisión. Encontramos también, por ejemplo, si revisamos, por ejemplo, textos como de Melanie Klein o de Winnicott, por ejemplo, otra vez repetidamente este tipo de cosas, en donde, por ejemplo, hay un niño que no acepta entrar al consultorio de Winnicott, y entonces Winnicott hace pasar al papá del niño y al niño, y entonces el niño está jugando con Winnicott, pero en algún momento se va hacia la silla donde estaba el padre, se le trepa en la silla y entonces se cuelga de las piernas del papá, y entonces la interpretación que hace Winnicott es, quieres nacer de las piernas de tu padre. Quieres nacer de tu padre. Entonces, si eso no es una Weltanschauung, no sé qué es una Weltanschauung, porque el tema es, ¿el niño habría sabido que hay un canal de parto? ¿El niño sabría que nace por la parte de abajo? ¿El niño habría querido como, pues no sé, como Atenea nacer de la pantorrilla de Zeus aquí del padre? O sea, no sé, pero lo cierto es que no sabemos. Y lo cierto es que Winnicott no se detiene en preguntarle al niño sobre sus fantasías, sus deseos. No usa eso como un recurso para que el niño... O sea, Winnicott, a partir de ese hecho que ve, dice eso. Klein, en el caso Dick y otros casos, está esta parte donde el niño está jugando y entonces el tren y un camión, y de repente dice, ok, y entonces entra el camión, y entonces dice, correcto. Y bueno, eso también eso mismo se ve en el seminario 1 de Lacan, cuando está hablando también de otra psicoanalista, en donde está este mismo principio, en donde el camión, entonces la psicoanalista le dice, el camión es papá y tú eres el coche. Y entonces entran al estacionamiento y dice, mamá es el estacionamiento. O sea, ¿por qué? ¿No? Ahí Lacan dice, es que el inconsciente es el discurso del otro. En ese sentido, jugando a que ese otro era el analista, el que estaba interviniendo sus construcciones de que el coche era él, el camión era papá y el estacionamiento era mamá. Eso era un tema de ella, que al ponerlo en el proceso analítico parecía como si, ¿me explicó? Entonces por eso ahí es la primera vez que Lacan dice el inconsciente es el discurso del otro y ese otro es con O minúscula, es ahí seminario 1, y tiene que ver con esta idea de que ese otro es Rosine Lefort, que es la que aparece en ese seminario. ¿De acuerdo? Y en Klein, esta parte igual, donde el tren entra, y entonces entra en mamá, porque la idea de que entran en mamá, y entonces la clínica psicoanalítica kleiniana se genera en la condición donde el setting analítico tiene que ser como un útero,
que sea suficiente, donde haya una madre suficientemente buena, que la pueda dar el holding, el soporte, para que el analista como mamá y el analizante como hijo puedan de alguna forma estar en ese útero, y todo está representado así. O sea, lo que quiero decir es que todo eso es una serie de artificialidades imaginarias, fantasiosas, que están puestas allí y siempre confirmadas. Siempre confirmadas. Entonces suena todo como, pues no sé cómo suene, pero a mí, o sea, el tema aquí es que con Lacan eso le da coloridas náuseas, esos esquemas, porque sí ve él esta parte de lo imaginario, las fantasías que están superpuestas, y entonces siempre entonces, bueno, y entonces el espacio analítico tiene que ser pensado como objeto transicional, en donde la función del analista tiene que ser como la del padre, suficientemente bueno, pero introductor de la ley, para generar la confianza en el paciente, para que pueda apoyarse en el dispositivo. Todo ese choro, por eso les digo, es una forma de pensar el Edipo, pero ya demasiado fantasiado, demasiado lleno de quién sabe cuántas cosas, y donde entonces ya la interpretación está simple y sencillamente al servicio de toda esa cosmovisión teórica psicoanalítica, en donde entonces hay que ver dónde están las envidias, dónde está la madre, dónde está el coraje con el padre, la rivalidad. Si es niño, tiene que tener rivalidad con el padre. Si es niña, va a haber una competencia con la madre por el amor del padre. Entonces, ¿dónde se encuentran? Y siempre lo van a encontrar. Lo interesante de estas interpretaciones es que son interpretaciones que no hay manera, como el antibiótico de amplio espectro. Estas son interpretaciones de amplio espectro. ¡Fum! No hay manera de que no se verifiquen. Fíjense que es interesante, es este marco, pero además aquí hay un tema epistemológico grave, porque si yo le digo esto, por ejemplo, a un psicoanalista de estos grupos, lo que me va a decir, ¿sabes qué? Tú lo que pasa es que estás diciendo eso porque es una resistencia. O sea, descalifican mi crítica, porque entonces ya, dígame si no es una Weltanschauung, y ni siquiera, o sea, religiosa, en donde ya me descalifican porque todo lo que estoy diciendo no se trata de que ellos me presenten argumentos. Deslegitiman lo mío a partir de ellos decir, otra vez, no escuchan lo que digo, no generan una crítica, no hay una contraargumentación, no hay una idea de ideas que van y vienen, simplemente descalifican lo que digo porque van a decir, eso es una resistencia al análisis. ¿Y sabes por qué tienes una resistencia? Porque algo de lo que estás diciendo te concierne íntimamente, y entonces los mecanismos de defensa del yo están actuando y te están haciendo decir todo lo que dices. Eso es genial. O sea, porque eso, o sea, no solo es una cosmovisión, sino es una cosmovisión religiosa. O sea, totalmente refractaria a la crítica. Totalmente construido a partir de los modelos que necesariamente se verifican. Es tan simple como esto. Si yo creo que existen trastornos por déficit de atención, por hiperactividad, y trabajo en una escuela, voy a encontrar infinidad de niños con trastornos por déficit de atención, por hiperactividad, porque eso que busco lo voy a encontrar. Siempre lo voy a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿qué es eso? Híjoles, no sé si voy como a 1000 por hora, pero es que ¿vamos bien? Bueno. Entonces, en ese sentido, volvemos a otro tema, que es lo que criticaba Foucault. Qué bueno que me hacen así, sí, ya, perfecto que se entiende. Entonces, lo que critica Foucault con ese sentido de la heteronormatividad subsumida en la interpretación analítica, en donde de alguna forma el juicio del analista está en que, por ejemplo, esto de que lo que pasa es que tú quisieras nacer de tu padre. ¿Por qué lo dice? Porque veo que el niño se colgaba de cabeza y eso le hace suponer, o porque si hay una envidia, o porque... Entonces, lo que es importante de todo esto es que el analista es el que sabe. Y entonces, bajo ese esquema, que es un esquema autoritario y normativo, con el que Foucault estaba en contra y Lacan estaba en contra,
tiene que ver con esta cuestión en donde sí hay un sistema de poder, de verticalidad, en donde estos juicios y estas interpretaciones y estas construcciones, que son como los tres elementos que Freud propone como el alcance del trabajo del psicoanalista, que es construcciones, interpretaciones y análisis, esos tres elementos están siempre legitimando esa cuestión de poder. Ahora, ese poder es un poder necesario. Es un poder necesario para este tipo de dispositivos, para este tipo de teorías, porque lo que van a estar diciendo van a ser cosas que como esto que estamos comentando, pueden ser cosas que asusten a quien las escuche. Y entonces lo que se busca es que tenga un carácter dócil. Se trata que los analizantes tengan un carácter dócil para que esas interpretaciones ellos entiendan que si no entienden, no sienten que haya acuse de recibo, sienten que no se refiere a ellos, no se sienten próximos a esa interpretación, siendo así, es porque de alguna forma tienen que apostar ellos a que ellos se están resistiendo y que la distancia o la no proximidad o el sentir que eso no atiende a lo que están ellos hablando es proporcional a la resistencia que está teniendo con esa interpretación. O sea, esto lo dice Freud en un texto al final de sus obras que se llama Construcciones en Análisis, que dice, es un volado en donde el psicoanalista avienta el volado y, para decirlo en términos mexicanos, si es águila, gana el psicoanalista, y si es sol, pierde el paciente. O sea, siempre gana el analista, ¿no? Si gana el analista o gana el analista. O sea, en uno pierde y en el otro también. Porque la interpretación tiene ese sentido, ¿no? Entonces, aquí hay un juego de autoridad que en realidad es de autoritarismo y de autoridad y de poder. Porque además hay algo que la escuela inglesa después empieza a interrogar fuertemente, que es lo que llaman ellos transferencia negativa. Y mi pregunta, o sea, y yo no creo que haya violencia simbólica, yo no creo que haya mayor violencia simbólica que tratar de introducir una Weltanschauung, una cosmovisión, como si fuera mía. Porque eso es un acto de enajenación y de alienación. O sea, están tratando que lo mío se haga ajeno, lo propio se haga ajeno, enajenación, y al mismo tiempo que algo que no es mío, que es de la cabeza de mi analista, de sus fantasías, de sus teorizaciones, se haga mío, alienación. Entonces, ese tipo de violencia simbólica no es sin efectos. Entonces, generalmente los procesos analíticos terminaban con que los pacientes empezaban a odiar a sus analistas, a tenerles coraje, eso se le llamó transferencia negativa. Y entonces la pregunta es aquí, y entonces era cuando había que empezar a pensar la idea de disolver ya el setting analítico porque había demasiadas resistencias y defensas, pero lo que quiero que vean ustedes es que a mí me parece proporcional esa transferencia negativa a que de alguna forma la gente se sentía incómoda con todo eso puesto en esas personas, ¿no? Y entonces terminaban, como cualquier ejercicio del poder, pues queriendo salir de esos sistemas de dominación, ¿no? Entonces hasta aquí, caminando de la mano de Foucault, donde él dice hay un sentido que está subsumido en la interpretación de los analistas, donde se favorece la heteronormatividad, es verdad, donde se favorece ¿cómo se llama? El sistema de poder y de un Edipo que va a confirmar todo un sistema de familia. Además es interesante porque esta familia siempre es una familia con papá, mamá, hijitos. No hay familias monoparentales, poligámicas, poliándricas, recompuestas. O sea, el Edipo es mamá, papá, hijitos. Aunque se venga una sociedad de harem, ¿no? Unos árabes, me imagino ahí, y entonces él diciendo que los celos con las mamás, o en las poliándricas, ¿no? Es que hay una competencia con los papás. ¿Cómo? O sea, el modelo se aplica porque
o sea, eso es lo triste, o sea, que ya no obedece a la problemática señalada por Freud, sino que sí se fue vulgarizando hasta convertir, por eso digo, en la novela familiar del psicoanalista, el Edipo. Así, digamos, colorín colorado con estas propuestas psicoanalíticas, ¿de acuerdo? En 1949, Jacques Lacan empieza a trabajar los textos de Lévi-Strauss, el hechicero y su magia y la eficacia simbólica. Antes de eso, había escrito un texto que se llamaba Los tiempos lógicos y no sé qué de la certidumbre anticipada. Lo importante es que Lacan ya estaba tras la pista del concepto de la sincronía. Todo lo que hemos estado hablando está sostenido en un modelo esencialmente diacrónico. La historia, la maduración, los procesos, la identificación con el papá, la mamá, si no había papá, entonces el psicoanalista tenía que fungir como la figura de autoridad, porque el papá es la figura de autoridad y la ley. Todo ese imaginario fantasiado estaba en esos paradigmas. Cuando se empieza a inscribir el sentido de la sincronía, lo que se empieza a dar cuenta a Lacan es que el Edipo obedece a otros principios. Y esos principios ya no son diacrónicos, sino sincrónicos, es decir, a partir de la lógica simbólica. Esa lógica simbólica es la que está de alguna forma gobernando los procesos psíquicos. Y esa lógica simbólica se inscribe a partir de una serie de performances, de actuaciones, de relaciones, en donde tiene que haber agentes, tiene que haber funciones, ¿de acuerdo? Estos agentes pueden ser o no los padres, pueden ser o no la madre, puede ser o no, o sea, una institución puede ser un agente, sí. Por ejemplo, entonces, para ponerlo así, una mujer que pare a sus hijos, ¿puede ella ser madre o no? Sí, no por haberlos parido y cuidado, el ejercicio del maternaje no la convierte en un agente, ¿de acuerdo? Lo que nos muestra Lacan es que se trata de generar una condición de operaciones, fíjense, entonces ya lo trasladamos todo a matrices de operaciones lógicas a partir de funciones que son inscritas por agentes. Entonces todo lo que es el psiquismo se convierte en otra cosa. Ya no hay que si mamá, que si papá, que si entonces, que si el hermano, que si la envidia, que si el analista se pone en la función del padre. No. Entonces, la condición de posibilidad para que una criatura, incluso Lacan introduce dos conceptos que no estaban ni en Freud ni en los antecedentes postfreudianos, que es el concepto de delta afectado o infans y el sujeto. Entonces lo que dice Lacan es que las mujeres lo que paren, esto está del lado del propio Freud y de Grodek, que es el que crea el concepto del ello, del que se sirve Freud para hablar del ello, el eso, en donde lo que las mujeres paren es un eso coso, paren eso. Eso no tiene un pro-yo, un proto-yo, un cuasi-yo, un no. Por eso esto está del lado de Freud. Así está igual pensado como Freud. El tema aquí, entonces, tiene que haber una serie de operaciones psíquicas que inscriban el yo. Lacan lleva esas operaciones a condiciones lógicas, no a fenómenos de si la mamá lo llama o no lo llama, si no. Entonces, una vez que nace la criatura, lo que propone Lacan es que esa criatura, al estar, fíjese, así vamos a ponerlo así, fundida con el agente que la tiene, y este agente puede tener pene o vagina, o ser una institución, o sea, no tiene que ser ni la mamá, o sea, es un agente que opera generando el soporte, el holding,
el mantenimiento de la criatura. Entonces, para que sea posible el corte, la separación, lo que Lacan dice es que tiene que haber un deseo otro en ese agente. Si tiene ese deseo únicamente confundido con la criatura, esa criatura no podrá advenir al mundo como un sujeto psíquico. Eso significa que lo más probable es que la posibilidad de advenir al mundo desde esta perspectiva sea generar una psicosis. Porque para que haya la posibilidad de advenir al mundo como distinto, tiene que haber diferencia. Distinto. Entonces, si el corte, para que lo entiendan ustedes, entonces, no es a la mamá. La ley de prohibición del incesto no tiene que ver con mamá. El corte, la separación, es a lo mismo. O sea, lo que hay que separar es a lo uno de lo mismo para que pueda acceder a lo otro. Solamente existe lo uno y lo otro. ¿De acuerdo? Lo semejante y lo desemejante. Entonces, a partir de esta operación de inscripción, donde este agente tiene que tener un deseo otro, para no estar todo el tiempo confundido con la criatura, esa criatura, ese infans, es a partir de ese corte que entonces se inscribe una falta, una separación, un corte. Y Lacan le pone un peso estructural a esa falta, a ese corte, a esa fractura, a esa separación, a esa discontinuidad. Todo eso es falta. Corte, separación, discontinuidad. Lacan le llama la yancia, como parte de la poesía, ¿no? Lo que separa un verso de otro, ese espacio es la yancia. Entonces, lo que nos está diciendo ahí es, desaparece el Edipo entendido como personajes, de si se quieren, no se quieren, si rivalizaban, si no rivalizaban, para convertirse en agentes que están generando funciones o no, como matrices de posibilidades de relaciones. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, empezamos a ver que la posibilidad, fíjense qué interesante, la posibilidad de ser en el mundo de la criatura está a partir de su corte, de su separación. Lacan a eso le dice en el Seminario 6, precisamente le llama la falta del ser. Es decir, solo se puede ser a partir de esa falta en el ser. Si se es completo, si se es totalmente algo, ya no se es, porque lo humano es precisamente el corte, la desnaturalización, la separación. Entonces, esa es la condición de posibilidad, corte del ser. Y eso lo liga a toda la propuesta heideggeriana, en donde el ser es transitivo. No hay ser, no hay una ontología que pudiera ser relativa a decir él es esto o esto otro. El ser es siendo. Si es siendo, entonces no puede ser ni sustancializable ni objetivable. ¿Se es o no se es? ¿Cómo se es? Pero entonces no puedo tener unas fotografías ontológicas de él es esto, él es esto, él es esto. O sea, él está siendo o no, o está siendo con sus posibilidades simbólicas. Esas posibilidades simbólicas es precisamente lo que de alguna forma constituyen esta sincronía. Esta sincronía en donde a partir de este tipo de elementos simbólicos, de lógica, va a ser sus apuestas y sus relaciones con el mundo. Lo que va a estructurar esas relaciones con el mundo son estos elementos estructurales, lógicos, sincrónicos, en donde hay operaciones y agentes. Entonces, ¿qué es el inconsciente en este momento? El consciente no es más que el conjunto de operaciones, leyes y normas que gobiernan la acción simbólica. Ese desplegado de la acción simbólica es porque hay una serie de principios de carácter inconsciente que están gobernando eso. Entonces, ese inconsciente no es un inconsciente no es un irracional, no es un consciente irracional.
Es un inconsciente porque no es consciente, porque es las matrices de las operaciones que gobiernan. Cuando nosotros utilizamos una computadora, hay una serie de instrucciones que permiten que nosotros podamos alojar paquetes o podamos poner apps y que esas apps puedan interactuar con todo eso. Ese programa que no se ve pero que es condición necesaria para desplegar los programas es lo inconsciente para Lacan. Por eso Lacan dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no es un lenguaje. Ojo, no es un lenguaje porque entonces ya salimos del modelo de interpretación freudiano que es la interpretación de los sueños. El paradigma freudiano y de los postfreudianos es la interpretación de los sueños, en donde lo que propone Freud esencialmente es que hay una serie de características inconscientes, pero que tienen que ver con un lenguaje que es latente, mientras que hay uno que es el pensamiento que se expone, ¿de acuerdo? El manifiesto. Y entonces hay que acceder al pensamiento latente en Freud. Hay dos lenguajes, el manifiesto y el latente. Lacan dice, no hay más allá del lenguaje, no hay prelenguaje, cuasilenguaje, metalenguaje, prelenguaje. El lenguaje es lenguaje. Y el lenguaje, ojo, como buen francés, lenguaje no es idioma. Lenguaje es como en español, no es lengua. La lengua francesa y la lengua española son lenguas. Los lenguajes tienen que ver con las estructuras que norman esas lenguas. ¿De acuerdo? Y esas estructuras que norman esas lenguas es lo que es inconsciente. O sea, yo no estoy, cuando yo hablo y todo eso, no estoy pensando sujeto, verbo, predicado, el verbo, la acción, no estoy pensando en eso. Esa gramática, esas estructuras del lenguaje ya norman mi lengua. Pero aquí hay otra cosa bien importante, bien importante. Y eso también es lacaniano. Para Lacan, la estructuración psíquica es a partir del lenguaje. Entonces la lengua es un efecto de la estructuración del lenguaje. O sea, los niños no aprenden a hablar. Una vez que ya ha sido estructurado el lenguaje, no pueden no hablar. Porque ya está la operación de la diferencia, que va a ser la matriz de todas las operaciones que los va a determinar en la lengua. ¿De acuerdo? Entonces, si me van siguiendo hasta aquí, estamos entendiendo que hay un cambio paradigmático total entre los, digamos, los antecedentes de lo que era el psicoanálisis antes de Lacan y lo que está proponiendo Lacan. O sea, con Lacan hay una refundación del psicoanálisis. Esta refundación del psicoanálisis nos hacen entonces, a partir de la introducción de lo sincrónico, a partir de la introducción de lo estructural, empezar a entender cómo operan estos mecanismos, pero no solo ahí queda Lacan. Una vez que entendemos esto, queda muy claro que es totalmente arbitrario que un analista pueda suponer que puede hacer el análisis, y aquí es donde sí el psicoanálisis, digamos, desde esta perspectiva, el psicoanálisis no es una Weltanschauung. Desde esta perspectiva vemos que el psicoanálisis sí no es una cosmovisión, porque lo que va a decir el psicoanalista en este momento es, ¿sabes qué? Yo no te puedo analizar. El único que se puede analizar en esta sesión eres tú. El único que puede analizarse eres tú. Si yo extiendo cualquier tipo de análisis, está más del lado de la proyección de mis cosas, de mis prejuicios, que de un análisis. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Lacan se empieza a dar cuenta a partir de esto y empieza a decir, ¿saben qué? Es que el psicoanalista es un sujeto supuesto saber. ¿Qué significa ser un sujeto supuesto saber? 1. Que desaparece la idea del setting y el encuadre y aparece la dimensión del dispositivo. Lacan propone que hay que crear un dispositivo analítico. En ese dispositivo analítico
se generarán las condiciones para que quien paga la sesión sea quien analice. Quien va a tener un papel protagónico y activo en la sesión es el que la paga, no el analista. Entonces, se llama sujeto supuesto saber, porque la idea es, por ejemplo, yo como analista, pues yo sé de muchas cosas, de todas las que les estoy diciendo y más. Después, ¿no? Entonces yo soy un sujeto supuesto saber, o sea, sí, en un trabajo en donde el trabajo, fíjense además algo importante, así como Freud hablaba del trabajo del sueño, y todos los postfreudianos hablan de la elaboración del duelo, del proceso del duelo, pero Freud era claro, trabajo del duelo. Lo mismo es el proceso analítico, es el trabajo analítico, no es el proceso analítico, no es un trabajo. Y ese trabajo es quien trabaja en la interpretación y todo este tipo de cosas es el que paga la sesión. Nada más que obviamente, como él ha venido, esa persona que paga la sesión, viene de una tradición, de una serie de formas de vincularse, de hacer lazo con otras personas, no sabe cómo jugar el juego para poderse poner él a analizar. Porque además, él ha llegado, casi siempre todos, como vivimos nuestra vida, todos somos almas bellas a la hegeliana, ¿no? Todos somos almas bellas, seres víctimas de las circunstancias, pobrecitos, lo que pasa, todos somos lindas personas, buenos. Y entonces, incluso el concepto de personas, todos llegamos como personas, máscaras, actores. Pero el tema es que somos máscaras y actores, que hemos sido máscaras y actores frente a nuestra vida todo el tiempo. Y ahora dice Lacan, vamos a tratar de revertir eso. Órale, ¿cómo le haces? Todo el tiempo, en todos lados, he hecho este juego y estas apuestas y ha sido todo esto. ¿Cómo cambiar de lugar? Y Lacan empieza a decirlo, bueno, comienza con la cuestión de que el que cambia de lugar es el analista en el dispositivo. Y entonces la pregunta que va dirigida a él, además algo que es importante, sujeto supuesto saber, la pregunta que va dirigida a él es una pregunta que desde dónde surge, desde el yo, desde el ego, desde la conciencia, desde la razón. Entonces si el psicoanalista la responde, es un juego de yo a yo, de conciencia a conciencia, jugándose en el cogito cartesiano. Pienso, luego existo. Sé que existo porque pienso que existo. ¿Y qué dice Lacan? Soy donde no pienso. Ahí donde eres es porque no piensas. En el orgasmo si estabas pensando en el orgasmo, no había orgasmo. Es gracias a que no pensabas que fuiste. Ahí donde estás disfrutando algo y estás siendo en ese momento es porque eres en ese momento, no porque sea la conciencia. Y el seminario 1, Lacan lo que dice, el yo es el síntoma por excelencia. Lacan desde 1953 saca de la escena del proceso analítico al yo. Por eso ya no hay un sentido de un yo dirigiéndose a otro yo, de una conciencia dirigiéndose a otra conciencia, una conciencia que interpreta la subjetividad supuesta de la otra persona. Entonces, en ese sentido, Lacan, en el sujeto supuesto saber, lo que muestra es que no hay un saber del analista sobre el deseo de quien paga la sesión. No sabe qué desea. Este deseo, nada más para que vayamos entendiendo las cosas, es un deseo que no tiene que ver con el anhelo ni con el querer. Es un deseo que tiene que ver con Spinoza, el filósofo, que tiene que ver con la idea de ser. Entonces, si quieren ustedes, podemos, de este ser siendo, de esta transitividad, donde soy, ahí donde soy, en estos encuentros, es el deseo. Pero entonces no es el deseo de algo, sino es un deseo que es siendo transitivamente. Y de eso el analista no sabe nada. Y quiero decirles que a veces tampoco el que paga la sesión se sorprende, lo advierte, lo descubre, pero el único responsable de eso es él, no el analista. De estarle diciendo y te das cuenta que esto es por tu madre, o porque te lo digo yo, dice un analista baturro, ¿no? Es que te lo digo yo. O sea, no. Entonces,
es un sujeto, o sea, es un sujeto también supuesto, porque tampoco es sujeto. Porque en un espacio analítico lo que es relevante es que la persona del analista debe disolverse para que si está dirigido las preguntas a él, él pueda, por ejemplo, decir, pero ¿por qué me lo preguntas? Pero no, lo que es importante que entiendan es que esto no es una especie como de técnica. Si le preguntas yo analista, sigo el manual. Si te preguntan, pregunta por qué te preguntaron. No, sino es esta parte donde si lanzan la pregunta es preguntarle por qué se lo preguntan, qué es lo que no quieren preguntarse, por qué quieren que uno responda. Ok, yo puedo responder sin duda, te diré lo que yo pienso, pero ¿por qué eso es relevante para ti? ¿Por qué tú no quieres saber? ¿Por qué estos problemas que tú tienes, cómo llegaste? ¿Llegaste teletransportado? ¿O hubo una serie de cosas que hiciste y otra serie de cosas que no hiciste, pero que no hiciste y lo que hiciste y lo que no hiciste es responsabilidad tuya, no haberlo hecho? Es que me daba pena. Bueno, si estamos siendo lo que estamos diciendo, nadie puede, es que soy penoso, nadie es algo, ¿no? Soy un cabrón, no, nadie es cabrón, está haciéndolo, está siendo penoso, está haciendo, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué es eso que te es útil a ti para seguirte preservando en ese malestar, en esa incomodidad? ¿Por qué? ¿Qué ganancia secundaria obtienes de ser una víctima? De no hacer esto, de que esto. De eso es por lo que no estás haciendo las cosas que te tienen en donde te tienen ahora. Entonces tenemos que ver esos mecanismos, pero de esos mecanismos yo no sé nada. Eres tú quien tiene que ver cuáles son las decisiones tomadas y cuáles son las decisiones no tomadas. ¿Por qué hiciste lo que hiciste y por qué no hiciste lo que debías haber hecho y no hiciste? Entonces, y entonces ya pensado como dispositivo, ya no hay dos personas. De hecho, ya no hay personas. Hay un sujeto que se está analizando. Y el analista es un lugar, no una persona. Un lugar que genera la posibilidad, la condición. Todos estamos hablando sincrónicamente de las posibilidades para que quien paga la sesión pueda analizar, pueda interpretar, pueda descubrir. Ale de ya su verdad descubierta así. ¿De acuerdo? Pero es él. Entonces, ¿quién es quien analiza? Entonces, regresando al título de este curso, el psicoanálisis no es el análisis psicoanalítico no es una Weltanschauung, sí y solo sí, quien analiza es quien paga la sesión. En ese sentido, entonces, es donde empezamos a ver que para que eso fuera posible, Lacan tuvo que intervenir el agente sincrónico, mostrar que de alguna forma hay una serie de relaciones en donde se tiene que ir construyendo un dispositivo en donde la persona que paga la sesión se vaya diluyendo, se vaya problematizando, se vaya conflictuando de tal manera que su malestar con el que llegó se convierta en síntoma. El malestar es anónimo. El malestar tiene que ver con el alma bella. El malestar tiene que ver con la bella indiferencia, con la parte donde yo me veo como víctima, como de las circunstancias, de mis jefes, de mis parejas, de lo que sea. Eso es lo que me tiene del coronavirus. Estamos todos con una serie de circunstancias iguales y cada uno de nosotros tiene apuestas distintas para saber qué hace con esto. Esto puede ser como para algunos puro goce o puede ser otras cosas. Las apuestas que seamos capaces de emprender cada uno de nosotros. Ahí está la responsabilidad subjetiva. Ahí va la dirección del trabajo analítico de la persona que paga su sesión. En empezar a darse cuenta que la responsabilidad de sus problemas es suya. Y entonces la única manera de intervenir es de él
frente a sus problemas, al advertir cuáles son los problemas, cuáles son los mecanismos que generan los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, es así, ¿no? O sea, como lo estamos pensando desde esta perspectiva. Ay, bueno. Me siento como a 200 millones de kilos porque tenemos solo 2 horas. Entonces decir, qué cosa. Entonces, ya entendiendo esta parte del sujeto supuesto saber, entendiendo que el psicoanalista no es una persona, sino un lugar lógico para una serie de condiciones y apuestas que permitan un dispositivo en el que quien paga la sesión empiece a visibilizar la responsabilidad subjetiva que tiene en cada una de las decisiones que tomó o que no tomó. Para eso entonces tiene que renunciar el psicoanalista a ser ese yo que tiene sentido. Es que como usted entiende, mi jefe hizo no sé qué. Si el psicoanalista hace así, eso ya obturó el proceso analítico. Porque ya entendió. Y decir, ¿por qué entender qué? O sea, su jefe corrió ¿a cuántos? Pues a 3. Y de esos 3, ¿por qué estaba usted ahí? Hubo otros que no corrió, sí. ¿Por qué si usted estaba en los 3? No debo entender. Si entiendo, obturo el proceso analítico. Si digo cosas, esas cosas que digo tienen que ver con mi subjetividad, con lo que a mí me hace sentido, lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que dice Lacan? Que si una persona dice, es que fíjese doctor, que estoy completamente enamorado, no sé qué, no sé cuánto, y uno entiende, y uno pregunta, yo necesito, es que entiendo. Y después dice, ya la regó, porque ¿qué es estar completamente enamorado? ¿Qué es estar enamorado? 1. 2, ¿qué es completamente enamorado? Para mí eso tiene un sentido, pero para la persona de lo que está hablando, ¿qué es eso? Y a lo mejor cuando empieza a hablar de eso, me doy cuenta que lo que él está hablando es de algo en donde está profundamente aferrado. Pero yo no le voy a decir, oiga, usted está aferrado, sino simple y sencillamente generando las condiciones para que él vea si eso que él dice que es amor es eso, es amor, eso es amor. Esa compulsión de la que usted habla es amor. O sea, pero es él, no yo. Entonces, entendido aquí donde el propio analista, como en el Edipo, no son personas, sino agentes con funciones, con encomiendas para generar mecanismos, operaciones, dispositivos, es donde de alguna forma vamos empezando a entender lo que es este proceso analítico, pero que va dirigido ¿a dónde? A la responsabilidad subjetiva, sí y no. O sea, cuando la persona que está analizando descubre que tiene una responsabilidad subjetiva frente a sus problemas, ya entendemos que es responsable, ya no es un alma bella, pero todavía no sabemos por qué. Y entonces él lo que tiene que ver es cuál es su posición subjetiva, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su posición subjetiva? ¿Por qué ha apostado a esas ganancias secundarias de los síntomas? ¿Por qué ha decidido pagar fuertemente por ese malestar, por esa incomodidad, por esa insatisfacción y no hacer esto y esto y esto? Para alguien sería muy fácil hacer eso, para él no. ¿Por qué no? ¿Y a dónde dirige el proceso analítico? Esa es la cuestión. Es precisamente el proceso analítico dirige a un cambio de posición subjetiva. Un cambio de posición subjetiva a partir de promover algo que para el psicoanálisis es esencial, la ética del deseo. Esta parte que decíamos, donde el yo se puede sorprender del deseo, ¿no? Donde no me gusta que me gusta lo que me gusta, pero me gusta lo que me gusta. Deseo lo que deseo, no desearía desear lo que deseo, pero lo deseo. ¿Me explico? Esta parte donde finalmente esa ética del deseo es donde uno tiene que irse más allá del bien y del mal en sentido extramoral, tiene que ver ese sentido de manera extramoral, porque esa ética no es una moral, es una ética en tanto concernida por esa verdad del deseo. Y esa verdad del deseo es donde soy en esa falta, o sea, es donde soy yo,
siendo transitivamente. Decíamos que no puedo decir soy yo, porque ya el yo no opera. Donde soy mis sujetamientos. La libertad, ahí Althusser también lo decía así, la libertad es la capacidad de someternos a nuestro propio deseo, ¿no? Entonces, de someternos. Entonces, este sometimiento es donde yo puedo hacer muchas cosas, pero eso que hago lo haría de una manera en donde no estoy siendo yo transitivamente en eso. ¿De acuerdo? Entonces, siguiéndolo así, Lacan también nos habla de un concepto que le llama la dirección de la cura. Y entonces, en este dispositivo es un dispositivo que persigue la dirección de la cura. Y entonces uno dice, íbamos bien, Lacan, aquí ya la regaste. Aquí ya la regaste porque la cura a mí me hace pensar en algo salubrista, en algo de salud versus enfermedad, ya me hace pensar en que alguien puede estar sano después de un espacio analítico, que entra enfermo y después está sano. Ahí sí la regaste Lacan. Y entonces Lacan diría que eso no tiene nada que ver con la cura. La cura analítica, como estábamos diciendo, tiene que ver con la responsabilidad subjetiva que cada uno de nosotros tiene frente a nuestras propias vidas, las decisiones que tomamos, los elementos y los pesos que le damos a cada una de nuestras decisiones y nuestras cosas, y la cura tiene que ver con la curaduría, como con la curaduría de una exposición de pinturas. La curaduría de una exposición no es agregar nada, la curaduría es simplemente cambiar los órdenes y los qué va primero, qué va segundo, qué va, los pesos y las importancias de la misma colección de cuadros. Si es curada por una persona o es curada por otra persona, puede haber otros criterios que influyan en la curaduría. Y recuerden que el todo no es la suma de las partes, sino las relaciones que se establecen entre las partes. Entonces, aquí en la curaduría, quien hace la curaduría tampoco es el analista. La curaduría la tiene que hacer el que está pagando su sesión, el de hacer el reordenamiento subjetivo de los pesos, de las importancias de los fenómenos, matizar, cambiar, y eso sí, como conclusión, generará la posibilidad de que haya un cambio de posición subjetiva. ¿De acuerdo? Ahora, cuando Lacan empieza a mostrar esto, también tiene un texto que se llama bueno, hay dos temas importantes antes de que Lacan logre como convertir esto en lo que estamos hablando. En un primer momento Lacan sí proponía como mucho más de la técnica esta idea de hacer interpretaciones que pudieran ser oraculares. ¿Sí me entienden? Pero eso sí está del lado de la técnica, eso sí es patito. Pero sí, hay muchos lacanianos que siguen haciendo esas oraculares, ¿no? Entonces si digo, no sé, pino, bosque, entonces el analista se le queda bien y dice, si pi, no, bosque, ¿no? Como interpretaciones así, ese es el tipo de que muchos llaman a la letra o al significante, que no entienden qué es un significante, pero bueno, así es como lo dicen. Ese tipo de formas de estar interviniendo. La otra, ¿cómo se llama el texto? Se llama, que tiene con la interpretación y el deseo, en donde lo que propone es simple y sencillamente que el analista lo que tiene que decir es poner siempre al deseo del lado de una incógnita. Pues fíjese, doctor, que hice tal cosa. ¿Y por qué la hizo? O sea, la incógnita sobre por qué la hizo. Bueno, porque yo quería. ¿Y por qué quería eso? ¿De acuerdo? En donde el deseo siempre debe aparecer como incógnita.
Pero eso es un Lacan, digamos, más o menos temprano, ¿no? Después es donde ya está produciendo todo este tipo de cosas. Y recuerden que el proceso analítico, por eso, antes estaba esta idea de la asociación libre y de el analista con atención flotante para poder hacer ahí la interpretación. Y entonces yo siempre he dicho que esa idea de la atención flotante a mí siempre me sonó como una especie de como de zen vienés, como de zen, de atención flotante. O sea, ¿qué es eso? Lacan siempre dice que en la escucha lo que se ve lo general y lo particular, cómo se está estructurando eso. Para que lo entiendan, parte de las encomiendas de lo que tiene un analista para generar este dispositivo, hay otro trabajo donde Lacan habla de que finalmente el analista juega el papel del muerto. El papel del muerto en el bridge. Los que han jugado bridge, lo que saben es que el muerto es un papel activo. Cada uno tiene cartas y el muerto en la mesa son unas cartas que están abiertas, todo el mundo las puede ver. Y cada uno en su turno del bridge puede tomar de ahí cartas y ponerlas. Entonces lo que propone Lacan es que lo que tenemos que hacer es esta parte de poner las cartas para que sea el otro el que las elija, el que actúe. Usted ha estado hablando de esto y esto y esto y esto para que el otro sea el que sancione, actúe, ponga, quite. ¿Me explico? Pero es en ese sentido del muerto, no de agregar, oiga, ¿por qué no hizo full? Pudo haber hecho full. No, eso no. Simplemente poner las cartas y que el otro vaya haciendo su juego. ¿De acuerdo? Eso es lo que Lacan llama como el lugar del muerto, para que el otro vaya construyendo su juego. Entonces se me ocurre, para dar chance a que podamos tener una discusión y preguntas y todo esto, voy a hacer una breve recapitulación. Nada más. Entonces hemos dicho que el psicoanálisis como la filosofía no existe. No existe las filosofías ni existe el psicoanálisis. Existen las filosofías y existen los psicoanálisis. De esa misma manera, toda la crítica que hace Foucault, como la que hizo Karl Popper, como la que hace Hans Israel y muchos de estos críticos, es a un tipo de psicoanálisis que sí es una Weltanschauung, sí es una cosmovisión que ya tiene respuestas. ¿De acuerdo? Y entonces todo el modelo de interpretación, todo el modelo de análisis, descansa en este esquema previo que les decía a ustedes, a mi manera de ver, es un Edipo bastante fantasioso, ¿no? Un Edipo, además, donde sí está papá, sí está mamá, y están los hijos, están los celos, está la rivalidad, todo este tipo de cosas. Decíamos que todo esto descansa en la teoría del proceso y de la maduración y del desarrollo y de la historia y de los agentes y de los factores que intervienen en el maternaje, en la socialización del niño, todo ese tipo de cosas. Decíamos que a partir de Lévi-Strauss es precisamente que tanto Foucault como Lacan se desprenden de este pasaje de la historia pensada como linealidad, como proceso, para empezar a hacer intervenir los factores de carácter sincrónico. En Lacan, lo sincrónico tiene que ver con la estructuración psíquica, que es a partir de la inscripción del significante que Lacan llama nombre del padre, que es el de la diferencia, ese que decíamos, el corte genera una diferencia entre presencia y ausencia, sino esa diferencia, ese es lo que Lacan llama significante nombre del padre, a partir de que hubo un agente que tuvo esa encomienda, que puede ser el trabajo, cualquier cosa que haga que el agente que está pegado a la criatura se separe. Y esa condición de separación será sí y solo sí este agente que puede haber un deseo otro. Si está confundido o indiferenciado con la criatura, no habrá posibilidad de que entre ningún significante nombre del padre, ningún corte, ninguna instauración de la ley de prohibición del incesto. Decíamos, como lo propone François Héritier, que la ley de prohibición del incesto no es a la mamá, sino a lo mismo. Aquello que represente lo mismo, lo semejante,
para poder acceder a lo distinto, a los de semejante, que ese es el mundo. Decíamos que a partir de eso se inscribe la lógica simbólica. Entonces, y esa lógica simbólica, entonces estamos hablando de agentes, funciones y operaciones que van inscribiendo lo que Lacan llama lenguaje, que decíamos que no es lengua, y que ese lenguaje va a ser ese conjunto de operaciones que norman esa acción simbólica. ¿De acuerdo? A partir de ese momento, Lacan lo que propone es que el único que puede hacerse cargo de un proceso analítico es aquel que paga la sesión. Si el analista interpreta o analiza o construye, es tema del analista. Son sus proyecciones, sus conclusiones, sus cosas que pueden estar teorizadas, no, lo que sea, ¿no? En ese sentido decíamos que esa posibilidad Lacan la llama, es un dispositivo. Ese dispositivo es posible si, solo si, el analista ocupa el lugar del sujeto supuesto saber. Decimos que si ocupa el lugar del sujeto supuesto saber, ya no es una persona con quien habla quien se analiza, sino se borra, hay un borramiento. Entonces el psicoanalista se convierte en un lugar que da la posibilidad que el otro analice, no como persona, porque entonces si fuera persona estaría en la equivalencia de yo a yo. ¿De acuerdo? En ese proceso en donde la persona está analizando y todo eso, lo que estamos diciendo es que entonces la encomienda del analista es simple y sencillamente generar las condiciones para que eso sea posible. ¿De acuerdo? Y eso se desplegará a partir de Lacan, a partir de un nudo que le llaman nudo Borromeo, que es la articulación de 3 registros: lo real, lo simbólico y lo imaginario, todo articulado de manera semejante, operando en el mismo momento en todas las circunstancias. Entonces, colorín colorado. Esto fue la interpretación, si es una Weltanschauung, y la interpretación no es una Weltanschauung, en psicoanálisis a 250 kilómetros por hora, jóvenes. Entonces, aquí sí la cuestión es, Raquel, tú dime cómo procedemos. Mira, yo tengo varias dudas. La primera es con la cuestión de una frase que mencionabas que dice: el psicoanalista tiene que visibilizar la responsabilidad subjetiva del analizante. ¿Cómo? Perdón, ¿puedes repetir, perdón? No sé si no se traba mi audio. No, está bien. Bueno, con una frase que mencionabas, que está marcada en el segundo texto que nos envió, que tenía que ver con la cuestión de que el psicoanalista tiene que visibilizar la responsabilidad subjetiva del sujeto que está siendo analizado. Es decir, el sujeto que está siendo analizado tiene que dar cuenta de la responsabilidad que tuvo de sus propias decisiones. Y a lo largo de este texto me dio la impresión de que había demasiada atribución a las meras elecciones individuales del sujeto. Si bien es cierto, si bien se tiene que visibilizar la responsabilidad individual, este tipo de postura no pierde de lado, o cómo se articularía con aquellas condiciones objetivas e históricas que condicionan al sujeto y con las cuales él no pudo haber elegido. O sea, por ejemplo, estoy pensando en la economía, la educación, los tipos de relaciones familiares, que al final de cuentas son cosas que de algún modo u otro condicionan las elecciones que nosotros vamos a hacer y la manera en cómo interpretemos nuestras propias relaciones sin que nosotros podamos haberlas elegido. Y por ejemplo, estoy pensando en el caso que mencionabas de la idea de amor. O sea, la idea de amor no es una idea que un individuo se genere de manera individual. Está dada por ciertas condiciones. Y en ese sentido, si bien yo elijo esa idea de amor, no necesariamente toda la responsabilidad recae exclusivamente sobre mí. Entonces, aquí la cuestión sería cómo se mezcla dentro del trabajo psicoanalítico de terapia estas dos condiciones, tanto el nivel individual de la responsabilidad que tengo por haber elegido ese tipo de amor y a su vez ver el condicionamiento social que me está haciendo elegir esa forma de amor. Esa sería mi primera pregunta. Lo que pasa es que aquí lo que estamos diciendo es que hay una diferencia entre el sujeto histórico
El sujeto social, por ejemplo, el propio Foucault, cuando habla del sujeto, desde la hermenéutica del sujeto, el Foucault muy temprano, o sea, sí estamos pensando en sujetos sociales, sujetos culturales, sujetos inmersos en una serie de circunstancias. Lo que el psicoanálisis propone es que la libertad no existe. O sea, tú no eres libre de decidir. Ahora es que Dilthey nos diante a todos, tu capacidad de discernir, de pensar, de amar y todo está construido a partir de un horizonte cultural, histórico, que te genera las posibilidades de amar y todo ese tipo de cosas. Pero en ese horizonte cultural, histórico y todo ese tipo de cosas, hay 423 millones de posibilidades de amar. La pregunta es por qué elegiste la que elegiste tú bajo tus circunstancias. O sea, si hay alguien que es un proletario, el ser proletario determina sus condiciones de amar, o hay muchas formas en donde los proletarios pueden amar. Digamos, si el sujeto fuera un sujeto histórico, pues estaría totalmente atrapado a las circunstancias culturales, históricas, y su margen de posibilidades no existiría, porque sus determinaciones históricas y culturales lo harían ser uno más como el resto de los hombres que están atrapados en sus condiciones de clase, circunstancias económicas, país, etc. Y sin embargo nos damos cuenta que no es así, que las posibilidades que tenemos frente a una misma circunstancia varían, aún perteneciendo a los mismos sectores de clase, circunstancias culturales, idiosincrasias y todo eso. Entonces la pregunta aquí es ¿por qué yo hago lo que hago? O sea, si yo fuera un analista y estuviera trabajando con los esclavos cuando llegó a liberarlos, ¿cómo se llama? El esclavo que fue esclavizado y que, bueno, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Este que fue esclavizado y que llega con los romanos y lo saca, es Espartaco. Espartaco. Aquí, ahora sí, Tonatiuh y yo al mismo tiempo dijimos Espartaco, nos estuvimos leyendo los labios. Espartaco, el chiste es cuando llega Espartaco con los romanos, no todos los esclavos romanos dijeron, ay güey, sí es cierto, somos esclavos. Hubo esclavos que dijeron, yo sí lucho por mi libertad, y otros que dijeron, ay no, mano, yo mejor me quedo esclavo, ¿no? Como el concepto de la servidumbre voluntaria no me acuerdo cómo se llama, el sentido de servidumbre voluntaria en donde yo decido ser siervo, hay quien decide y quien no. Eso es lo que trabaja el análisis. O sea, ¿qué se hace con esas circunstancias, con esas cuestiones? Aquí hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo pensar la transferencia en el dispositivo analítico? Lacan propone 3 formas de pensar la transferencia articuladas. La primera tiene que ver con la transferencia como obstáculo como obstáculo de análisis. O sea, cuando una persona está... O sea, si estamos diciendo que lo importante de un proceso analítico es que quien analice es quien paga la sesión, entonces si esa persona que está pagando la sesión dice, fíjese doctor que ayer pensé en usted y quería con usted no sé qué, no sé cuánto, lo que Lacan advierte es que ahí la transferencia está actuando como obstáculo porque la persona está dejando de hablar de sí misma, de sus problemas, de sus cosas, para hablar del analista. Después dice, 4 o 5 años después, dice, la transferencia no puede ser entendida más que como compulsión a la repetición. O sea, porque incluso dice aquí, tenemos un problema con Freud que no lo entendió cabalmente. Porque lo que está claro para Lacan es que todas las relaciones que vamos a establecer van a estar todas construidas con los mismos marcos de operación, los mismos principios. El analista, el jefe, el amigo, el marido, la esposa, la novia, o sea, los mismos principios actúan en todos lados. Lo que hace el proceso analítico es visibilizarlos. O sea, que la persona se dé cuenta de esas relaciones, cómo establece esas relaciones, por qué las establece.
no como clasificarlas de que esta es una relación, para decirlo transferencial. O sea, desde ahí pensaríamos que no existen relaciones que no sean transferenciales. Es imposible pensarlas, digamos, porque todas obedecen a esos mismos principios. Y la tercera es el seminario de la transferencia, donde habla de varias cosas. Una de ellas es el sentido de erastés y eromenos. Y lo que propone es que en un espacio analítico es posible que haya tensiones libidinales, eróticas y todo eso, y eso no está mal. Lo único importante es que es muy simple. Si para Lacan el que analiza es el que paga la sesión, si el analista y la persona que paga la sesión cogen, tienen alguna relación, es obvio que eso ya no podrá continuar la persona analizando, ¿no? Entonces eso ya va a intervenir en el proceso analítico impidiendo el proceso analítico. Entonces no hay un tema como de que la contratransferencia y la transferencia. Para Lacan no existe contratransferencia. La contratransferencia del analista es su transferencia suya de él. Y si tiene una transferencia con el paciente, pues tiene una transferencia con el paciente. No tiene una transferencia de la transferencia. ¿Me explico? O sea, para Lacan el concepto de contratransferencia sería como un eufemismo, como no hacerse cargo de los monstruos que lo habitan, ¿no? Y decir, es una contratransferencia, y no. Entonces lo que propone simplemente Lacan es que haya un juego de tensiones amorosas en donde el analista está agalmatizado, se le da un peso agalmático porque el paciente quiere aferrarse a alguien, pero eso es imaginario, y eso es algo que el analista tiene que visibilizar para que pueda haber un proceso analítico. Entonces, la transferencia está pensada así, como en el dispositivo, en este sentido de la visibilización de esas fuerzas y esas cosas, ¿no? Después, aparece aquí otra pregunta que hice, es, ¿cómo podemos pensar la noción de responsabilidad subjetiva al llevar un trabajo psicoanalítico infantil? Pues pues igual que con el adulto. O sea, en este sentido, eh, digamos, el psicoanálisis es claro, con excepción de Anna Freud, que sí propone un psicoanálisis de niños, y entonces crea una propuesta teórica que sea útil para el trabajo psicoanalítico con niños, y entonces habla de identificación del niño con el yo sano del analista, sí habla de procesos de maduración, casi, o sea, bueno, no sé si casi, sí, o sea, sí, de casi como cuestiones correctivas, o sea, del analista. Aquí lo estamos diciendo simple y sencillamente es que el niño pueda darse cuenta de que las cosas que hace o no hace tienen consecuencias. De que esto que está así, por ejemplo, esta parte de los miedos, decir, bueno, es que tengo miedo, una fobia. O sea, ¿cómo se trabaja la fobia? La fobia se trabaja porque eso está siendo útil. Eso está siendo útil para el niño. Entonces la pregunta es ¿por qué está siendo útil para el niño esa fobia? Juanito, la fobia que tenía al caballo, tenía que ver precisamente con, en el caso Juanito, como es presentado por Freud y por Lacan, es esta parte donde hay un tema de una cuestión hacia, o sea, la fobia le está ayudando a Juanito, hay un uso del malestar, de la fobia para separarse de su madre. ¿De acuerdo? Es un instrumento útil en este sentido. Entonces, pero eso solamente es en el caso por caso. Entonces, la responsabilidad subjetiva tiene que ver con eso, con que es un instrumento útil, porque es útil, porque no tiene otras maneras de poner límites, porque ese ha sido su recurso. O sea, eso es lo que se explora en un trabajo psicoanalítico con niños. Las herramientas con las que cuenta un niño y qué hace con esas herramientas, que es un poco como lo que hablamos hace rato con Iván. O sea, no se trata de circunstancias históricas, sino de condiciones que tiene él y cuáles son sus herramientas y de qué dispone para poder operar eso, ¿no? O sea, en esta lógica del caso por caso y de las circunstancias, ¿no? Pero eso haríamos en el adulto igual, ¿eh? O sea, ese malestar, ¿qué utilidad te da? ¿Por qué lo tienes? O sea, ¿cuál es la ganancia secundaria? Lacan le llama el goce. O sea, ¿por qué se inscribe esa dimensión de goce? ¿No? Creo que Iván tenía una segunda pregunta.
Sí, perdón, es que de repente se apagó mi máquina, así que no escuché la primera respuesta. Sí, Uy. sí, ni modo, ya me perdí. No, la puedes continuar en la grabación. Sí, sí, claro. Estás grabando, ¿verdad? Qué bueno. Después me dices el link, ¿no? Para poderla ver. Ajá, Claro. perdón, Iván, sí. Mi segunda pregunta tiene que ver con esta cuestión de la inmunización de la teoría que puede tener el psicoanálisis, porque me parece que también es una cosa que no es aislada del psicoanálisis. O sea, si uno empieza a cuestionarse la relación que puede tener el sujeto con el objeto, es decir, el cuestionamiento de si tenemos un acceso directo al sentido de las cosas, ahí uno se va a dar cuenta en realidad que pues si cae uno dentro de la respuesta del idealismo, el sujeto condiciona el cómo entiende los objetos. El sujeto es el que hace hablar a los objetos. Y en este sentido, uno puede inmunizar no solo en el ámbito del psicoanálisis, sino que en las ciencias en general. Y mi idea aquí sería decir, bueno, y en ese caso el psicoanálisis no está entrando dentro del terreno de la epistemología, la ontología y la metafísica, en el sentido de tratar de entender cómo funcionan las cuestiones, las operaciones tanto simbólicas, conceptuales, lógicas, para ver cómo es la relación efectiva entre este sujeto y el objeto, para ver efectivamente cuáles presupuestos hay en esta relación entre uno y otro. Por eso mismo ahí decía, ya el psicoanálisis Qué horror. Iván, se está cortando tu audio, no sé si gustas video, por favor. No, en instantes, ¿no? Ok. Iván, no sé si se alcanzó a escuchar la mayor parte de la pregunta. Una parte sí, pero ya como lo estabas finalizando, no. Ok. Toda la idea nada más sería decir, en realidad, esta relación que hace el psicoanálisis en función de la inmunización del sentido, tiene que ver con una relación sujeto-objeto. Y es decir, no entra eso ya dentro del terreno de la filosofía, saliendo de la cuestión psicoanalítica, en el sentido de que estamos cuestionando cómo funciona el símbolo, cómo funciona el concepto, cómo funciona el lenguaje, y eso ya es reflexión filosófica. Eso sí lo piensa Foucault cuando trabaja, no tan así como lo propones tú, pero muy semejante cuando propone el concepto del sujeto y la hermenéutica, ese texto temprano de Foucault. Pero Lacan aquí, el sujeto, esa relación sujeto-objeto como objetivo y el sujeto como lo subjetivo, no es como lo piensa Lacan. Lacan lo que piensa sujeto, no lo piensa en la relación sujeto-objeto, sino sujeto en tanto sujetado. Lacan lo que le interesa es los planos de sujetamiento, de sujeción. ¿A qué está sujeto el sujeto? O sea, si dice estoy sujeto, ¿a qué está sujeto? ¿Qué es lo que te tiene sujetado? ¿A qué te sujetas? Lacan incluso dice al principio, o sea, esto lo dice ya en el seminario 6, dice, la primera vez cuando dice que el sujeto está producido por la cadena significante. Entonces, de hecho, el sujeto no tiene ningún tipo de esencialidad, ni de objetalidad, ni de sustancialidad. El sujeto es una producción de la cadena significante. Lo que representa un significante frente a otro significante, eso es el sujeto. Entonces ahí no hay posibilidad de pensarlo como una relación sujeto-objeto, ¿no? O sea, esa matriz de operaciones de la filosofía precisamente empirista y todo eso no está presente en el psicoanálisis lacaniano. O sea, el objeto, porque además para Lacan, fíjate, para los otros sí, para Klein, Winnicott, todos ellos sí hay algo de ese sentido del objeto, incluso objeto transicional. Lacan dice que no hay más que objetos transicionales, ninguno es el objeto suyo de veras, ¿ese es el objeto? No, siempre será transicional, siempre será otro y otro y otro. Y Lacan además dice una cosa, dice las relaciones de objeto, no de objetos, porque lo que está diciendo además que el objeto es el objeto causa del deseo, es el objeto en falta. O sea, ese objeto no existe, no hay representación de objeto, lo que hay es movimiento. Entonces, la relación sujeto-objeto no está presente en la propuesta lacaniana como es pensado, como tú lo estás pensando. Yo tengo un par de observaciones con respecto a la presencia al psicoanálisis como Weltanschauung precisamente
observo aquí la relación de poder, ¿no? La relación de poder, sí. Y no sé, de repente me vino mucho a la mente la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, y también una máxima lacaniana, ¿no? Que señala que todos desean un amo, ¿no? Esto por una parte, creo que es algo relevante, y también lo problemático que es la libertad entendida como la capacidad de someternos a nuestro propio deseo, ¿no? Creo que eso socialmente tendría consecuencias complicadas. Eso lo habíamos ya platicado en alguna otra sesión, y creo que ese par de puntos me parecen interesantes desarrollarlos. O sea, usted doctor, ya tanto en el texto como ahorita en su exposición, expuso de manera bastante extensa cómo opera el poder, sí, en el psicoanálisis como Weltanschauung. Sin embargo, creo que cuando hablamos de psicoanálisis como este trabajo de que el analizante asuma su responsabilidad subjetiva, no sé qué tanto siga operando de manera oculta esta misma relación de poder entre analizante y analizado. Bueno, varias cosas. Uno, Lacan no dice que la gente busque un amo o que quiera un amo, una cosa. Se los dijo a los muchachos del 68 francés cuando andaban pintando las paredes diciendo que querían derrocar el Estado, todo eso, todo lo que les dijo Lacan. Ustedes lo que quieren es un cambio de amo y lo tendrán. Fue lo que les dijo. Pero digamos, Lacan propone 4 discursos. Uno de ellos tiene que ver con eso que tú propones de la posición hegeliana del amo y del esclavo, ¿sí? Digamos, del siervo y el amo, ¿no? Sí está en eso, o sea, pero es una de las posiciones. Lacan distingue 4 posiciones para generar lazo social. Otra cosa que es importante es distinguir esto de digamos, de la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva nada más es por qué haces lo que haces y por qué no haces lo que no haces. Para no verte tú como una víctima de las circunstancias, para no verte como un alma bella, como de eso. Entonces, ahí el modelo donde la autoridad del psicoanalista se está como tratando de transportar. El propio Foucault, fíjate, decía, con toda claridad, decía, no es lo mismo la autoridad que se revela de alguien que sigue una serie de ideas, de aquel que las impone. Eso sí es autoridad, autoritarismo. Lo otro no podemos pensarlo estrictamente como unidad, como autoridad. Eso lo decía Foucault, como diferencia en este sentido de los esquemas de poder. Y otra cosa importante es que si tú estás pensando, es que lo que Lacan hace una diferencia entre deseo, anhelo, querer, totalmente distinto. Entonces este deseo, en el sentido de la libertad de someterte a tu propio deseo, ese deseo no está articulado, no necesariamente es algo concreto. O sea, te lo pongo así. Si es una persona, por ejemplo, una persona que vive el ejemplo que siempre pongo es una persona que es gay, que vive en Jalisco y donde toda su familia son homofóbicas y están en contra de lo gay. Entonces él mismo ha crecido como homofóbico y contra lo gay. Pero si es gay y es donde encuentra su satisfacción, pues entonces lo que está claro es que él puede renunciar a lo que es la verdad de su deseo, casarse con una mujer, tener hijos, toda una serie de cosas, pero lo que vamos a ver ahí es que eso no será sin consecuencias. Pasar por encima de su deseo, de lo que es, no es sin consecuencias. Y esas consecuencias necesariamente se van a presentar, yo te lo garantizo, en que va a tomar Prozac, Lexotan, Tafil, cosas para dormir, para la ansiedad, o sea, porque está pasando por encima de su deseo, que no es anhelo, que no es querer. Y decíamos, recuerden, el deseo es falta del ser, es una falla, es una fractura, no es algo, no está articulado algo. Yo quiero coche, es quiero, no deseo. Entonces, cuando hablamos de que la libertad está en someterte a tu propio deseo,
tiene que ver con ese deseo que no está articulado, sino que es articulable. No está articulado a algo, pero ese algo, si está concernido a tu deseo, sí te toca, sí te ciñe, sí hay un acuse recibo a eso. Y la única persona, y por eso no puede haber ni siquiera hay autoritarismo. El único que puede decir es sí o no eres tú. Es como si yo te digo ahorita a ti, naranja, ¿quieres agua ¿cómo es? ¿De horchata o de mandarina? Y tú me dices, mandarina. Ok, la pruebas y dices, no, horchata. Eres tú quien está decidiendo a partir de lo que quieres, lo que deseas, que sí, que no, y cuándo y cómo. Y yo pongo horchata y mandarina porque es lo que tú siempre has hablado en todas las sesiones que hemos tenido, de que la horchata y la mandarina y no sé qué y no sé cuánto, y la horchata y la mandarina. Yo no introduje horchata y mandarina en mi cosmovisión, sino si sería una Weltanschauung. Bueno, a mí me gustaría participar. Adelante, Javier. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por esta invitación a esta plática en su diplomado sobre Michel Foucault y para trabajar el tema de por qué el psicoanálisis no es una Weltanschauung. Gracias.